patologías. Por lo tanto, no vamos a analizar un caso clínico, lo vamos a temas de calasia y de ERGE. Mucho más indicativo poder identificar, digamos, signos y síntomas. Pues vamos a evitar o nos vamos a saltar el caso clínico y de las preguntas del banco, porque repetimos, esta parte no se encuentra en nuestra bibliografía. Sin embargo, conforme vamos a ir avanzando, nos vamos a dar cuenta de que una partecita sí ha formado parte del examen. Por eso se los voy a mostrar más. Entonces vamos a comenzar directamente con lo que viene a presentarnos el texto en el capítulo 5, perdón, 25, que engloba lo que viene a ser el esófago y la hernia diafragmática. Curiosamente, hernia diafragmática es una patología que tampoco entra en nuestra bibliografía, pero vamos a ver que como esta es una parte introductoria, vamos a tener que mencionar un poco sobre otras enfermedades que no se encuentran en nuestra bibliografía. Pero bueno, si nosotros queremos hablar respecto al esófago, pues hay que hablar sobre la anatomía quirúrgica. Si nosotros recordamos lo que viene a ser el esófago, se lo define como un tubo muscular. Entonces, este tubo muscular se va a encargar de unir lo que viene a ser la faringe con el estómago. El texto describe como que el tubo muscular, o el esófago es un tubo muscular que continúa la faringe y ha de terminar en el cardias gástrico. Si nosotros ponemos la cabeza en posición anatómica normal, vamos a poder dar unas referencias anatómicas para conocer el inicio del esófago, ¿no? Aquí el texto nos dice, cabeza en posición anatómica normal, la transición de la faringe al esófago se encuentra alrededor de la altura de cuerpo vertebral cervical 6, C6. En esta figura del texto podemos verla en serigrafía en la letra F, ¿no? El cuerpo vertebral C6. Entonces, a esa altura es donde se encuentra la transición de la faringe al esófago. ¿Qué otros elementos tenemos de referencia? Como menciona aquí el texto, a esa altura en C6 se encuentra el cartílago cricoides y el proceso transversal palpable de la vértebra C6. En esta figura, por ejemplo, tenemos inicialmente lo que podemos palpar es el hueso ioides. Posteriormente tenemos el cartílago tiroides, debajo de este el cartílago cricoides, que ya es nuestra referencia, por debajo la glándula tiroides y después nuestra región esternoclavicular. Ya en la radiografía se puede observar mejor el cuerpo vertebral C6, que es el que marca la zona de transición. ¿Dónde iniciaría el esófago? A nivel de C6, en una cabeza en posición anatómica normal. Respecto al esófago y sus características anatómicas, pues nos menciona que encontrarse firmemente sujeto o firme en su extremidad superior al cartílago crico y en su extremo inferior va a estar sujeto al diafragma. Ahora, si bien en teoría el esófago se encuentra en la línea media, tiende a tener ciertas desviaciones. Son las desviaciones que nos muestra el texto en esta figura, en esta radiografía, en la cual tenemos un estudio contrastado con trado de bario, en la cual se puede observar, si bien se encuentra en línea media, suele tener una desviación hacia la izquierda en la parte inferior del cuello, entre la parte inferior del cuello y la parte superior del tórax, en esa zona de transición. Posteriormente regresa a la línea media y tiende a dirigirse en este momento hacia la derecha. Esto en relación a lo que viene a ser la bifurcación de la tráquea o la carina traqueal. Y si nosotros vemos en la antera posterior, inicialmente se encuentra muy pegado a lo que viene a ser los cuerpos vertebrales o muy pegado a la columna, para posteriormente dirigirse hacia adelante, poder atravesar el diafragma y llegar así a la cavidad peritoneal. Su relación con las estructuras tanto cervicales, torácicas y abdominales, pues permiten identificar tres estrechamientos normales. Esto es importante porque cuando nosotros tenemos ingesta de cuerpos
pues suelen atascarse en una de esos estrechamientos normales. Respecto a los estrechamientos y que se encuentran en la parte superior, el primero se encontrará justamente a la entrada del esófago y esto es causado por la presencia del músculo cricofaringio. Este estrechamiento tiene un diámetro de 1,5 centímetros. El estrechamiento medio está en relación a una indentación de la pared esofágica lateral anterior o sea, lateral anterior y de la izquierda, que es causada por el cruce del bronquio principal izquierdo y la presencia del callado aórtico, más o menos por esta zona, en la cual tenemos un diámetro de 1,6 centímetros. Y el inferior que se encuentra a nivel del hiato del diafragma y está causado por el mecanismo del esfínter gastroesofágico. A este nivel, como estamos hablando de un esfínter gastroesofágico, pues el diámetro puede ser variable. Estamos hablando entre 1,6 y 1,9 centímetros. Si se dan cuenta, el más estrecho de todos es el superior, generalmente donde se encuentran los cuerpos extraños atascados inicialmente. Esta otra figura que nos presenta el texto, que es la figura número 3 del capítulo 25, nos muestra las diferentes distancias que tenemos que recorrer para identificar ciertos segmentos del esófago. Esto está basado en mediciones endoscópicas a partir de los dientes incisivos en los adultos. Y hay que recordar que si bien son medidas diferenciales, van a depender mucho de la estatura del paciente. Entonces, la distancia promedio en centímetros medida durante un examen endoscópico entre los dientes incisivos y, por ejemplo, el músculo cricofaringio, como menciona aquí, ¿no? En varones 15 centímetros, en mujeres 14. Si nosotros hacemos la medición hacia el callado, perdón, desde el callado de la aorta al cardias, tenemos otra medición. O también podemos hacer una medición directamente desde el cricofaringio, estamos hablando inferior del cricofaringio, hasta el borde superior del esfínter esofágico inferior, vamos a tener otra medición. Por ejemplo, en este caso 25 centímetros en varones, 23 centímetros en mujeres. Y si medimos desde los incisivos hasta el borde superior del esfínter inferior, 40 centímetros en varones, 38 centímetros en mujeres. Y aquí recordamos, ¿no? Entonces, el esfínter superior se encuentra a la altura de la cervical 6, ¿no? C6. ¿Qué es importante también? Estamos hablando de órganos musculosos, órganos que tienen una gran musculatura. Hablamos del esófago, pues tenemos que hablar también de su fisiología. Entonces nos adelantamos un poco mencionando de que el esófago no funciona solo. El esófago lo que hace es continuar el impulso deglutorio que inicia en la boca. Entonces, no solamente sería apropiado mencionar la característica muscular del esófago, sino que el texto comienza explicándonos un poco sobre la musculatura de la faringe. En ese aspecto, pues el texto nos dice que la musculatura de la faringe está compuesta por tres músculos constrictores, que suelen tener forma de abanico, que son músculos anchos, planos y que se encuentran superpuestos. Entonces, si tenemos tres constrictores, vamos a tener un constrictor faríngeo superior, un faríngeo medio y un faríngeo inferior. Ahora, el texto nos menciona, si nosotros hablamos del músculo constrictor inferior, este estará compuesto de dos partes y posteriormente tendremos la musculatura longitudinal esofágica, que es una continuación del músculo cricofaríngeo. Pero este constrictor inferior, que se divide en dos partes, menciona, estas dos partes se dividirán en una que es superior, que es diagonal, o también conocida como retrotiroidea, y una inferior, que es de fibras transversales y que se conoce como retrocricoidea. Esta es la parte importante, que es la que va a dar origen al esfínter esofágico superior. Estas fibras
retrocricoideas, que son parte del músculo faríngeo, constrictor faríngeo inferior. Respecto a lo que nosotros conocemos como esófago como tal, pues tiene la característica de que lo vamos a encontrar en diferentes segmentos del organismo. Estamos hablando de que se encuentra tanto a nivel cervical como también una porción torácica y también tiene una porción abdominal. Y dependiendo de nosotros dónde lo encontremos, vamos a tener diferentes relaciones con estructuras adyacentes. Respecto al esófago cervical, este mide 5 centímetros aproximadamente. Como se muestra en esta figura, ha de descender entre la tráquea y la columna vertebral. Entonces aquí tenemos la tráquea, columna vertebral. Esta es una figura que se encuentra en el texto y nos muestra la relación del esófago a nivel de la bifurcación o de la carina traqueal. Entonces, antes de esta bifurcación, el esófago desciende entre la tráquea y la columna vertebral. También es importante lo que nos menciona el texto de que los nervios laringeos recurrentes van a descender lateralmente entre la tráquea y el esófago, en unas fosas diseñadas específicamente para los nervios laringeos recurrentes. Ya cuando alcanza esta bifurcación, vemos, ¿no?, cómo la aorta se encuentra directamente a la derecha del esófago. Y como se puede ver aquí en un estudio tomográfico, es más o menos la representación de lo que nos quiere mostrar el texto. El esófago, la columna, lo que viene a ser la bifurcación traqueal y la aorta. Cuando hablamos del esófago torácico, este mide ya 20 centímetros. Iniciará desde el comienzo en la entrada torácica, estamos hablando de la región supraclavicular o la región clavículo-esternal, y que si nosotros hacemos su localización a ese nivel, ¿no? A la bifurcación traqueal, pasa a la derecha de la aorta, lo que habíamos mencionado hace un momento. Debajo de esta bifurcación cambia un poco su situación. Y vemos, de igual forma, seguimos hablando del esófago torácico, perdón, pero ya por debajo de la bifurcación de la tráquea, donde ya el esófago se encuentra aquí, va a pasar directamente relacionado al pericardio de la aurícula izquierda. Y ya la aorta va a pasar lateral y hasta posterior, ¿no? Aquí se encontraba vértebras y esófago. Aquí ahora se encuentra vértebras, aorta, esófago y corazón. Y respecto a la porción abdominal del esófago, pues esta es una porción corta. Estamos hablando de 2 centímetros, la porción más corta del esófago. Y más bien lo que hace es incluir lo que conocemos como el esfínter esofágico inferior. Y aquí podemos ver, ¿no? Apenas atraviesa el hiato diafragmático, el esófago, y ya tiene que unirse al cardias. Y es una pequeña porción, 2 centímetros. Y generalmente está en compromiso lo que viene a ser el esfínter esofágico inferior. Justamente son las fibras que se encuentran a este nivel del diafragma las que se van a fijar y adherir a la adventicia del esófago para fijarlo fuertemente hacia lo que viene a ser el diafragma. Ahora, eso respecto a las porciones del esófago y sus relaciones a estructuras adyacentes. Si nosotros hablamos de la musculatura específica del esófago, pues recordamos que tiene una capa longitudinal externa y una capa circular interna. La más gruesa, la más prominente, es la capa circular interna. Sin embargo, los primeros 2 a 6 centímetros superiores del esófago van a contener solamente fibras estriadas, solamente músculo estriado. Y posteriormente van a empezar a aparecer cada vez más fibras musculares lisas, cuestión de que los 2 tercios distales del esófago se van a componer más que todo de fibras lisas. Entonces, si el primer tercio del esófago está compuesto por fibras estriadas, la mayoría de los trastornos de la motilidad esofágica clínicamente significativos afectan únicamente al músculo liso, por tanto, afectarán únicamente a los 2 tercios distales del esófago. La capa muscular circular del esófago es la capa más gruesa y tiene una característica. Si bien es circular,
No son anillos que se encuentran uno sobre otro, más bien su disposición responde a una geometría helicoidal, como una cuestión que la peristalsis del esófago produce el impulso similar al movimiento de un gusano. Y es esta característica la que cuando nosotros vemos anomalías motoras graves, van a asumir un patrón parecido a un sacacorcho. Si recordamos un sacacorcho, pues tiene una forma espiral. Justamente es por esa disposición de geometría helicoidal de la musculatura circular del esófago. Estas anomalías motoras, este signo de sacacorchos, se evidencia en estudios contrastados de rayos X. Estas figuras responden a lo que viene a ser tanto la irrigación sanguínea arterial del esófago, como también la irrigación, en este caso no es irrigación, ¿no? Es el drenaje venoso del esófago. Si nosotros recordamos la parte de la irrigación, pues está mucho en relación a las porciones del esófago. ¿Sí? La porción cervical tendrá una irrigación que está principalmente dirigida por la arteria tiroidea inferior. La porción torácica tendrá una irrigación que parte de las arterias bronquiales y finalmente la porción abdominal tendrá una irrigación que está en relación a ramas de la arteria gástrica izquierda. Son ramas ascendentes. Entonces, eso es importante. Tres segmentos del esófago, tres sitios de irrigación diferentes. Por tanto, de igual forma, la parte del drenaje venoso va a ser distinta. Si nosotros hablamos, si comenzamos de la porción abdominal, pues tenemos que llegar a la porta. Esto es a través de esta vena coronaria del esófago, ¿no? En la parte torácica, pues en relación a la vena ácigos, tenemos que llegar a la vena hemiácigos, la ácigos accesoria, y mediante la vena ácigos, pues llegar a nuestra cava superior. Y en la parte cervical tenemos las venas tiroides inferiores, que de igual forma drenan hacia venas más gruesas, estamos hablando de las subclavias, y que también llegarán a la cava superior. Este drenaje linfático que se encuentra en esta figura del texto nos muestra las principales cadenas ganglionares que presenta el esófago. De igual forma, son diferentes respecto a la porción en la cual nos encontramos. Para aquellas que son cervicales, pues tenemos los ganglios, las cadenas ganglionares de la yugular interna, los pares esofágicos superiores. En el torácico es un gran conglomerado a nivel del hilio pulmonar, ¿no? Tenemos las paratraqueales, subcarinales, la de los hilios pulmonares, los pares esofágicos inferiores, hasta las parayatales que se encuentran cerca de nuestro diafragma. Y en las inferiores, pues aquellas que están cerca de nuestra arteria gástrica izquierda. E incluso habrá drenaje linfático hacia los ganglios de la arteria esplénica. Y finalmente, respecto a la inervación, pues vamos a tener de igual forma diferente inervación respecto a cada segmento del esófago. Y así que nuestros nervios laringeos recurrentes van a tener ramas hacia lo que viene a ser la porción cervical del esófago. Posteriormente el nervio vago, los nervios vagos van a tener sus ramas hacia la parte esofágica. Y de igual forma, estos troncos vagales que recordamos convirtiéndose en anterior y posterior cuando llegan al tercio inferior del esófago, de igual forma van a dar ramos hacia nuestra porción esofágica abdominal. Eso respecto a lo que nos describe el texto, a la anatomía. Pero justamente hemos dicho que se adelantaba un poco de hablar no solamente del esófago, hemos hablado mucho de lo que era faringe respecto a la musculatura y demás, porque el esófago interviene no solamente en un transporte pasivo, por decirlo así, del bolo alimenticio de la cavidad oral del estómago, sino que el texto menciona que toda alimentación requiere el paso de la comida que tiene que llegar al estómago. Entonces, este va a ser un transporte.
vivo, por decirlo de una forma, que requiere un mecanismo de bombas y de válvulas para entenderlo de algún sentido. El texto nos dice, la garganta va a funcionar como un músculo mecánico, donde inicialmente vamos a tener la lengua y la faringe, que funcionará como una bomba de pistón para poder propulsar el bolo. Este pistón va a tener tres válvulas, como menciona aquí, o se encuentra en esta figura del texto. Tenemos el paladar blando, la epiglotis y el cricofaringe. Posteriormente, el cuerpo del esófago y el cardias van a funcionar como una bomba helicoidal, que solamente va a tener una válvula, y esta válvula se va a encontrar inferiormente. Estamos hablando del esfínter esofágico inferior. Cuando hablamos de la primera fase, que pulsa el bolo en lo que viene a ser la cavidad oral y la faringe, pues el mecanismo está, en resumen, en esta imagen. Tenemos la elevación de la lengua que propulsa el bolo hacia atrás, el movimiento posterior de la lengua con una elevación del paladar blando, que esta elevación del paladar blando lo que hace es cerrar la comunicación que existe entre la nasofaringe y la orofaringe y así también evitar que el bolo se vaya hacia arriba. Y la presión lo que va a hacer es, de igual forma, elevar el músculo hioide, elevar la laringe e inclinar la epiglotis, a modo de que se cierra la laringe para evitar la broncoaspiración o el paso a vía respiratoria y se propulsa el bolo. Lo que va a hacer el esófago es recibir esta propulsión y de forma helicoidal llevarla hasta el estómago. Entonces, es muy importante que exista este inicio de la deglución a nivel de la faringe. ¿Qué nos dice el texto? Toda esta fase faringea o esta parte faringea de la deglución sucede en 1,5 segundos y puede ser voluntaria como también puede ser refleja. Entonces, a continuación, una vez que ha pasado el bolo por la faringe, se ha de desarrollar una diferencia de presión considerable entre la presión hipofaringea, o sea, por debajo de la faringe, y la presión medioesofágica. Esta diferencia de presión es inferior a la atmosférica. ¿Eso qué significa? Es casi como si lo succionara. Tiene que formarse esa diferencia de presión, como se ve aquí, a nivel cricofaringeo, disminuye, lo que permite que ingrese el bolo y a partir de ahí se empieza a transmitir los movimientos peristálticos en una forma de hélice. Esto lo que va a hacer es acelerar el movimiento de los alimentos hacia abajo. Recordamos, una vez que sucede la deglución, tiene que cerrarse nuestro esfínter esofágico superior y menciono, ¿no? El esfínter esofágico superior se cerrará tras 0,5 segundos una vez que se inicia la deglución. Ahora, el centro de coordinación de la deglución se encuentra en la médula, ¿m? Y coordina este acto complejo mediante la descarga de impulsos nerviosos a través de los pares craneales 5, 7, 10, 11 y 12. Pero no solamente de estos pares craneales, sino también de las ramas motoras de los nervios cervicales. Uno, C2 y C3. Y aquí podemos ver esta figura del texto, ¿no? Esta figura del texto que nos muestra cómo nosotros podemos medir la presión de mercurio en el momento de la deglución en los diferentes segmentos y a los diferentes segundos. Como conforme va pasando el tiempo, el bolo va descendiendo y esta es una peristalsis armónica en el sentido que propulsa el bolo hacia el estómago hasta vencer la zona de alta presión del esfínter esofágico inferior y así permitir su ingreso al estómago. Entonces, las contracciones ordenadas de la pared muscular y el anclaje del esófago a su extremo inferior, o sea, como hemos dicho que esto más o menos se contrae como si se tratara de una oruga. Entonces, si no estuviese anclado el esófago al estómago, perdón, al diafragma, ya posteriormente unirse al estómago, entonces esto podría incluso ascender
no tendría la misma potencia propulsora para el bolo alimenticio. Entonces, la clave de todo esto es que exista ese anclaje al esófago en su extremo inferior para una propulsión eficiente. ¿Por qué es importante? Porque se ha visto que en pacientes que tienen alteración a nivel del hiato, estamos hablando de hernias diafragmáticas, hernias de hiato, donde se ha perdido esa estructura de fijación, pues la deglución es deficiente. Además, el esfínter esofágico inferior proporciona una barrera de presión activa entre el esófago y el estómago. Repito, activamente este esfínter va a permanecer cerrado, o sea, la contracción no es que solamente por un efecto de masa se encuentra cerrado, sino que los músculos, las fibras musculares se encuentran contraídas de forma activa, cerrando este espacio y evitando entonces el reflujo del estómago hacia el esófago. Por tanto, existirá un mecanismo antirreflujo en los seres humanos. El texto lo resume como que existen tres componentes principales para que exista este mecanismo antirreflujo normal. Hablando que tiene que existir un esfínter esofágico inferior eficaz mecánicamente, debe existir una depuración esofágica eficiente, o sea que el bolo debe trasladarse al estómago de forma eficiente, y de igual forma nuestro reservorio gástrico, nuestro estómago, debe funcionar de forma normal para poder así propulsar también su contenido hacia el duodeno y no así hacia el esófago. Ahora, cuando hablamos del esfínter esofágico inferior, el mismo texto lo menciona. No se logra identificar un músculo esfínter como tal. Entonces recordamos que los músculos esfínteres pues, tienen la característica de ser circulares, que responden a estímulos, ya sean nerviosos o incluso humorales o endocrinos, para contraerse y relajarse. Sin embargo, un músculo específico como tal, para llamarse esfínter esofágico inferior, no existe. Entonces, ¿por qué hablamos de un esfínter esofágico inferior? Nosotros cuando hablamos del esfínter esofágico inferior, estamos hablando de una zona. Estamos hablando de una zona en la cual vamos a tener la presencia de estas fibras semicirculares y no solamente de lo que viene a ser el esófago, sino también interviene mucho el estómago. Tanto así que las fibras del anillo muscular gastroesofágico que pertenecen o nacen del estómago tienen incluso una relación a las fibras oblicuas del fondo gástrico. Cuestión de que cuando existe estímulo de esta zona de alta presión, también se estimulan las fibras del fondo gástrico. Eso es importante cuando nosotros hablemos de cirugía antirreflujo. Pero bueno, es importante aquí recordar entonces que no es un solo músculo, estamos hablando de una zona en general que contiene varios tipos de fibras, fibras semicirculares, fibras circulares, fibras oblicuas, y todas estas en conjunto lo que hacen es conformar esta zona de alta presión que de forma activa se encuentra cerrada y que se relaja para permitir el paso del bolo alimenticio del esófago al estómago y nuevamente se cierra para evitar el reflujo. Pero cuando nosotros estudiamos la fisiología de este esfínter, pues vamos a ver que existen episodios en los cuales puede haber una relajación del esfínter y permitir lo que se conoce como un reflujo fisiológico, un reflujo normal. Justamente si hablamos de reflujo fisiológico, recordamos que los sanos tienen episodios ocasionales de reflujo gastroesofágico. Menciona el texto que es más común cuando el paciente está despierto y cuando el paciente se encuentra en posición vertical. Esto puede estar en relación a tres situaciones. Primero, los episodios de reflujo gastroesofágico se presentarán por una relajación de nuestro esfínter esofágico inferior y un aumento de la presión intragástrica. O sea, la presión intragástrica aumenta, lo que va empujando nuestra zona de tensión y hace que se relaje por un aumento de esta presión. De igual forma, en posición vertical hay un mayor gradiente entre la presión intraabdominal y la presión torácica. O sea, la presión torácica es una presión, por decirlo así, negativa en relación a la presión intraabdominal. Por tanto, tiene tendencia
a la aspiración, por decirlo así, ¿no? De que el flujo sea del estómago hacia el estómago, perdón, del estómago hacia el esófago. Y finalmente, que la presión del esfínter esofágico inferior es superior en la posición supina que en la vertical. O sea, si el paciente se encuentra en posición vertical, esta presión no es tan alta como cuando el paciente se encuentra en posición supina. Entonces, esos serían los factores por los cuales los episodios de reflujo gastroesofágico ocasional fisiológico son más frecuentes en la posición vertical. Ahora, es importante recordar que este esfínter esofágico inferior estará en relación a varios elementos que lo estimulan, ya sea tanto para aumentar su presión como para disminuir su presión. Y aquí el texto nos menciona, ¿no? Por ejemplo, en respuesta a los neurotransmisores de tipo alfa-adrenérgicos o beta bloqueadores, estos tienen el mismo efecto, estimulan el esfínter esofágico inferior. En cambio, todo lo contrario, ¿no? Los antagonistas alfa-adrenérgicos y los agonistas beta disminuyen el tono del esfínter esofágico inferior. De igual forma, la gastrina y la motilina aumentan el tono del esfínter esofágico inferior. Sin embargo, la colecistoquinina, los estrógenos, el glucagón, la progesterona, la somatostatina y la secretina disminuyen de igual forma el tono del esfínter esofágico inferior. Y no solamente eso, el texto también nos menciona que alimentos como por ejemplo la menta, el chocolate, café, el alcohol, la variedad etanol del alcohol y también los alimentos grasos están asociados a la disminución del tono del esfínter esofágico inferior y por tanto podrían ser en relación a la etiología de patología o enfermedad de reflujo gastroesofágico. Esto también lo vamos a ver en la parte de reflujo gastroesofágico. Muy bien. Eso respecto a lo que viene a ser la anatomía y la fisiología. Ahora, ¿por qué es importante hablar de anatomía y fisiología? Pues porque nosotros tenemos que comprender, como dice en ese párrafo del texto, una comprensión profunda de los déficits y alteraciones anatómicas y funcionales subyacentes del paciente es importante antes de tomar una decisión terapéutica. Esto cuando estamos hablando de buscar un tratamiento exitoso para la enfermedad esofágica. Entonces, nosotros vamos a solicitar estudios complementarios para identificar cuál será la enfermedad de nuestro paciente, pero para poder interpretarlos necesitamos recordar, conocer las características anatómicas y funcionales del esófago. Ahora, es muy importante esta valoración de la función esofágica porque de esa forma, si identificamos bien el trastorno, vamos a poder dirigir bien el tratamiento. Por tanto, las pruebas diagnósticas, el texto las divide en cuatro tipos. Las pruebas diagnósticas que sirven para detectar anomalías estructurales, las pruebas diagnósticas que sirven para detectar anomalías funcionales, las pruebas diagnósticas que sirven para detectar una mayor exposición esofágica al jugo gástrico y la función o las pruebas diagnósticas que evalúan la función duodenogástrica y su relación con la enfermedad esofágica. En este capítulo 25, pues solamente un punto clave está en relación a esta parte introductoria y es justamente el primer punto clave, que dice la enfermedad esofágica benigna. Estamos hablando de que no estamos refiriéndonos a cáncer o tumores malignos. Entonces, la enfermedad esofágica benigna es común y se evalúa mejor con pruebas fisiológicas exhaustivas, como ser pruebas de motilidad esofágica de alta resolución, la medición ambulatoria de pH en 24 horas o pruebas de impedancia esofágica. Pero también pruebas anatómicas, como ser una esofagoscopía, endoscopía, una videoesofagografía o también una tomografía computarizada. Entonces, el primer grupo que nos mencionaba el texto son las pruebas para detectar anomalías estructurales del esófago. Y aquí el texto nos presentará dos variedades, la valoración endoscópica y la valoración radiográfica. Respecto a la valoración endoscópica,
El texto nos dice, generalmente es la primera prueba de diagnóstico en pacientes con sospecha de enfermedad esofágica. Por tanto, si nosotros tenemos un paciente que sospechamos de una enfermedad del esófago, la primera prueba diagnóstica suele ser la endoscopía digestiva, alta o superior, lo que nos permite una evaluación de lo que es la mucosa gástrica, perdón, esofágica, y a su vez también nos permite la toma de biopsias, tanto de la mucosa del esófago como del estómago. También nos permite hacer el diagnóstico y evaluación de lesiones obstructivas superiores. Es por eso que cualquier paciente con disfagia generalmente requiere una esofagoscopia. Aquí el texto nos presenta los diferentes grados de lesiones de la mucosa que podemos observar, siendo así, por ejemplo, como complicaciones de un paciente que presenta una enfermedad por reflujo gastroesofágico, a nivel de la endoscopía, pues podemos tener en la letra A esas erosiones o lesiones lineales de esofagitis. En nuestra letra B, una mucosa de Barrett, pero que no presenta complicaciones, a diferencia de la C, en la cual nosotros encontramos una displasia de alto grado en esta mucosa de Barrett. Y en la letra D, ya con esta masa, ¿no? La presencia de un adenocarcinoma temprano que surge a partir de esta mucosa de Barrett. Entonces, la evaluación endoscópica nos da estas ventajas. Un segundo. Mm, He perdido una diapositiva. No solamente, digamos, nos vamos a centrar en la evaluación de lo que viene a ser las lesiones de la mucosa. El texto nos menciona, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un paciente que presenta una enfermedad por reflujo gastroesofágico, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es evaluar justamente la mucosa, porque dependiendo del grado de exposición al ácido gástrico, vamos a tener diferentes grados de lesiones. Esto generalmente estará en relación a la clasificación de Los Ángeles y que nos permite identificar la presencia de úlceras, de lesiones y llegar incluso a las lesiones avanzadas, como el caso de el esófago de Barrett, ¿no? En el cual tenemos el anillo de Barrett y demás. Esto en relación a que cuando llegamos al estudio de un paciente con esófago de Barrett, lo importante es tomar una biopsia para identificar la metaplasia intestinal. Y con eso nosotros ya tenemos diagnosticado y documentado un esófago de Barrett. Pero no es solamente el único tipo de alteraciones que vamos a evaluar. De igual forma tenemos las anomalías de lo que el texto menciona como válvula de colgajo gastroesofágico. Más o menos es como si evaluara mediante la endoscopía toda la anatomía de esta unión gastroesofágica junto con el fondo gástrico. Desde un grado 1 hasta un grado 4, en el que en el grado 4 se ha perdido por completamente la estructura normal de la cúpula del fondo gástrico y por tanto estaría en relación a mayor exposición o mayor disfunción del esfínter esofágico inferior y por tanto exposición al reflujo. Ahora, este estudio de endoscopía también es útil para la evaluación de la hernia hiatal. En la hernia hiatal, pues, se puede evidenciar que cuando nosotros estamos buscando o estamos valorando el esófago o la mucosa del esófago, vamos a encontrar mucosa gástrica. La mucosa gástrica que tiene esa característica de tener pliegues rugosos. ¿Eso qué significa? Que si nosotros encontramos esos pliegues mucosos antes de haber llegado a nuestra zona de transición o a nuestro hiato diafragmático, significa que el estómago, perdón, se ha ascendido. Entonces estamos frente a una hernia de hiato. Nos recordamos, pues, justamente este tipo de mediciones endoscópicas nos permitían identificar, ¿no? Por ejemplo, aquí en un varón estamos diciendo que a 40 centímetros ya tenemos que ingresar a nuestro esfínter esofágico inferior. Si nosotros nos encontramos, no sé, a 35 centímetros y ya vemos mucosa del estómago, entonces existe una hernia de hiato, por decirlo en un lenguaje claro. No es el mejor estudio, pero ya nos puede orientar a que estamos frente a una hernia de hiato. Y el punto al cual quería hacer énfasis
Es justamente a lo que se hace cuando estamos frente a un divertículo esofágico, porque es justamente esa la pregunta que se vio en un examen. Y el texto es bien puntual y nos dice, cuando en una endoscopía se observa un divertículo esofágico, y la pregunta decía, ¿qué se debe hacer? ¿Qué es lo que dice el texto? Se ha de explorar con el endoscopio flexible el divertículo. Imaginemos que esta fuese la luz del divertículo, por decirlo de una forma. Nosotros ingresamos con cuidado y tenemos que ver si la mucosa de ese divertículo tiene algún tipo de úlcera o si tiene algún tipo de neoplasia. Incluso si nosotros encontráramos una neoplasia o una masa, el texto dice, no es bueno tomar una biopsia, porque al tomar una biopsia, la cicatrización va a alterar la anatomía del divertículo, lo va a fijar más. Y cuando nosotros queramos hacer una resección quirúrgica, esta anomalía o esta alteración va a predisponer que exista más bien alto riesgo de perforación de la mucosa. Y si existe una perforación de la mucosa, pues esta ya corre el riesgo de que se ya entre en contacto con la submucosa, con la capa muscular, entonces podemos estar favoreciendo que se esparza esta masa neoplásica. Entonces, la pregunta del examen iba en relación a que qué es lo que se hace frente a un divertículo esofágico. El texto nos dice que en la valoración endoscópica, si nos encontramos con un divertículo esofágico, debemos revisarlo con cuidado con nuestro endoscopio flexible, buscar si tendrá ulceraciones o presencia de masa y si existiera una masa, no tomar una biopsia para evitar así el riesgo de ruptura de la mucosa y demás, sino que en una cirugía posterior se puede hacer la resección completa y ahí sí mandarlo a un estudio histopatológico. Bueno, lo tenía en una diapositiva que debía haberla eliminado. Y lo recuerdo porque todo esto va antes de hablar de la valoración radiográfica. Entonces, cuando hablamos de la valoración endoscópica, como esta es una parte introductoria, el mismo texto lo que hace es presentarnos y nos dice, no, muy bien, la endoscopía tiene estas ventajas y, por ejemplo, para un caso de ERGE vamos a ver tal cosa, para un esófago de Barrett vamos a ver tal cosa, para una hernia de hiato vamos a ver estas estructuras y si encontramos un divertículo, pues hacemos tal situación. Entonces, es lo que nos describe el texto. Luego nos habla de la valoración radiográfica. Y sí, bueno, antes de que sea tan extendida la endoscopía, pues como no existía endoscopía, los trastornos esofágicos se diagnosticaban solamente mediante estudios contrastados de rayos X. Ahora, teniendo la ventaja de la endoscopía y repitiendo que la endoscopía es la primera prueba de diagnóstico, estos estudios de ingestión de tragos de bario solo se realizan de forma selectiva para valorar tanto la anatomía como en algunos casos valorar la motilidad. Tiene un amplio uso especialmente para las hernias hiatales, porque si bien en endoscopía nosotros podemos ver la mucosa del estómago y medir a qué altura se encuentra y demás, en este tipo de radiografías, en este tipo de estudios contrastados de bario o en las series esófago gastroduodenales, podemos ver cómo adopta la forma la hernia de hiato. Y entonces nos permite una mejor evaluación de su anatomía, su extensión y demás para planificar la conducta quirúrgica. Pero no solamente nos sirve para las hernias hiatales, sino que también puede mostrarnos esas imágenes negativas o imágenes negativas que estarían en relación a masas o carcinomas. De igual forma, si nosotros tenemos estudios, por ejemplo, como les mencionaba, y cuando hablábamos de estrecheces, este tipo de estudios de esófago torácico, por ejemplo, estos son estudios contrastados. Si existiría alguna estenosis patológica, se puede evidenciar, ¿no? Estos generalmente se presentan por ingestas de cáusticos. Y también nos sirven para evidenciar sitios donde la mucosa se encuentra erosionada, pero en secciones grandes. O sea, para úlceras esofágicas grandes. Como les decía, no solamente nos vamos a abocar a hacer el estudio a nivel del esófago, sino que es importante recordar
que la patología del esófago muchas veces está en relación a patología del estómago y a trastornos también duodenales. Es por eso que se considera que una evaluación radiográfica es completa cuando nosotros tenemos esa serie, ¿no? Una serie esófago, gastro, duodenal. Ahora, esto se puede hacer, estas placas se pueden tomar en tiempos. Si nosotros queremos evaluar lo que viene a ser la motilidad o la fisiología del esófago, conforme nosotros damos el trago de bario al paciente, las placas se disparan en ciertos momentos, teniendo así un registro del movimiento a lo largo del tiempo, lo que nos permite ver cómo ha ido descendiendo el bolo alimenticio, en este caso el trago de bario, y así poder identificar en qué segmentos tal vez podemos nosotros encontrar las alteraciones. Más adelante vamos a ver que existe los estudios de video también en tiempo real permiten visualizar cómo estos medios contrastados atraviesan el software. Ahora tenemos las pruebas para detectar anomalías funcionales. Endoscopía y rayos X, generalmente para ver estructuras o cambios estructurales, ¿no? Alteraciones anatómicas. Ahora vamos a hablar de anomalías funcionales. Entonces, muchos pacientes que tienen síntomas de algún trastorno esofágico, en su evaluación radiográfica y endoscópica suelen ser normales. No demuestran ninguna anomalía. En estos casos, es necesario realizar pruebas de función esofágica para identificar trastornos funcionales. Inicialmente, pues tenemos lo que se llama manometría de gabinete. Esta manometría de gabinete posteriormente se va a actualizar, se va a mejorar en la manometría de alta resolución. Pero el mismo texto nos dice, ¿no? Es bueno conocer el estudio inicial, el primer estudio de manometría que se realiza, porque de esa forma vamos a tener una comprensión de lo que es el funcionamiento del esófago. Entonces, esta manometría de gabinete es una técnica ampliamente utilizada para examinar la función motora del esófago y de los esfínteres, tanto superior como inferior. Estará indicado entonces siempre que se sospeche de una anomalía motora del esófago debido a los síntomas como disfagia o dinofagia o dolor torácico que no es de origen cardíaco. Particularmente es necesario para confirmar el diagnóstico de trastornos de la manometría esofágica. Estamos hablando de acalasia, el espasmo esofágico difuso, el esófago en cascanueces o un esfínter esofágico inferior hipertensivo. Tenemos esta figura, ¿no? Es la figura 19 del texto, que nos muestra cómo podemos nosotros graficar las presiones, las diferentes presiones a nivel del esófago. En longitudes, en el cual aquí tenemos, ¿no? Una presión esofágica basal a, por ejemplo, 43 centímetros de nuestro esófago o 37. Aquí ya tenemos una longitud abdominal, que es la que nos interesa. Una longitud abdominal que de por sí es muy pequeña, estamos hablando de alrededor de 2 centímetros. Y es aquí, pues, donde nosotros vemos la presión. Si existen trastornos del esfínter esofágico inferior, vamos a tener alteraciones de la presión, ya sea incremento de la presión basal, como también disminución o insuficiencia de la presión. Y este tipo de trazos lo que nos van a demostrar es, por ejemplo, este punto de inversión respiratoria, que se encuentra a este nivel, es justamente ese punto en el cual estamos pasando del tórax al abdomen. Existe una inversión, habíamos dicho. La presión intratorácica es negativa en relación a la presión intraabdominal. Entonces, ese punto de inversión respiratoria nos está diciendo que ya hemos alcanzado la porción esofágica abdominal. Y ahí ya podemos empezar a medir nuestro esfínter esofágico inferior. Posteriormente, pues, si podemos mencionar que la manometría esofágica se ha descrito desde 1970, ya en 1991 se introduce el concepto de una manometría convencional que ha sido mejorada, ya que permite mayor número de registros y a su vez nos permite incluso generar cierta tridimensionalidad en la evaluación del esófago. Junto con la manometría de gabinete, pues es importante poder realizar estos valores manométricos normales del perdón, del esfínter esofágico distal o inferior. Y eso es importante, ¿no?
¿Por qué consideramos los valores medios, los percentiles 2,5 y el percentil 97,5? Así como un extremo inferior y como un extremo superior. Lo importante es el valor medio. Respecto a la presión en milímetros de mercurio del esfínter esofágico inferior, estamos hablando de 13 milímetros de mercurio. La longitud total de la zona de alta presión o de nuestro esfínter esofágico distal, en promedio debería ser 3,6 centímetros. Y la longitud abdominal, en promedio, 2 centímetros. Alteraciones, ya sean aumento de presión, disminución de la longitud total, disminución de la longitud abdominal, ya son, eh, se puede decir, como criterios diagnósticos de trastornos de nuestro esfínter esofágico distal. Y aquí tenemos las diferentes figuras, ¿no? Por ejemplo, esta es una manometría que nos muestra el funcionamiento de un esófago normal. Y aquí se puede ver, ¿no? Cómo a lo largo del tiempo, cuando se le permite o se le pide al paciente que degluta, observa cómo va aumentando la presión. Y aquí tenemos diferentes niveles de presión, niveles de mercurio. Y aquí tenemos una relación longitudinal respecto a dónde se encuentran las diferentes estructuras. Por ejemplo, este es nuestro esfínter esofágico superior, ¿no? Tiene cierto tono. De igual forma, el esfínter esofágico inferior tiene cierto tono. Si nosotros podemos ver aquí, antes de la deglución, tiene un tono promedio. Cuando comienza la deglución, pues se pierde el tono para permitir el paso del bolo alimenticio. Aumenta la presión para comenzar la propulsión y esta presión va a descender de forma rítmica en el tiempo y en la longitud, ¿no? O sea, va descendiendo, como pueden ver aquí, hasta que cuando ya está llegando el bolo hacia el esfínter esofágico inferior, este ya empieza a relajarse. Y una vez que llegó, permite el paso al estómago y se cierra nuevamente. Entonces, este sería un estudio en un paciente con una fisiología normal. Muy diferente a un esfínter esofágico inferior mecánicamente defectuoso. Si ustedes lo pueden observar en esta figura, que también es del texto, ya no tenemos ese tono normal. Recordamos que el esfínter esofágico inferior es una zona de músculos que activamente se encuentran con tonicidad. Aquí ya no, aquí ya no se encuentra. Ese esfínter no tiene tono. Y de igual forma, en una peristalsis deficiente del cuerpo esofágico, como pueden ver, se ha perdido por completo esta imagen rítmica en el tiempo y en el espacio dirigido hacia inferior, y vemos cómo más bien existen contracciones fuera de tiempo, fuera de tono, y la misma presión a nivel de nuestra zona del esfínter esofágico inferior no es regular, entonces estamos hablando de una peristalsis deficiente a nivel del cuerpo esofágico. Aquí, por ejemplo, tenemos un paciente con acalasia, en el cual tenemos un tono que no logra relajarse cuando el paciente deglute. Si se dan cuenta bien, la relajación es incompleta. Aquí existe una relajación completa, aquí también, para permitir el bolo, y aquí no. Y lo que más llama la atención es que no existe esa propulsión a nivel del cuerpo esofágico. En el espasmo esofágico difuso, aquí está la zona del espasmo, ¿no? La presión espasmótica de esa zona alcanza pues presiones muy elevadas. Aquí no se observa. En esa presión suficiente, sí, pero en el normal vemos llega hasta esta zona amarilla. Estamos hablando de 60, 70 milímetros de mercurio. En cambio, en el espasmo llegamos a zonas que alcanzan los 120, por decirlo de una forma, ¿no? Entonces, este estudio de manometría sí nos permite identificar ese tipo de trastornos de presión. Ahora, no es el único estudio. Este estudio manométrico se encarga, mediante el uso de catéteres, medir las presiones, ¿no? Son manómetros, miden presiones. La impedancia esofágica es un tipo de tecnología más reciente que también utiliza catéteres, pero son catéteres de impedancia eléctrica, de una impedancia eléctrica intraluminal. Sirven para medir la función gastrointestinal. O sea, no solamente el esófago, sino en general el tubo gástrico, gastrointestinal.
¿Cómo funciona? La idea de este tipo de estudios es que cuando existe una dilatación de la luz del tubo, se produce un deterioro o una disminución de la impedancia. En cambio, cuando existe una contracción luminal, aumenta la impedancia. Y eso es lo que se va a registrar. No solamente entonces medirá la impedancia eléctrica, sino muchas veces está en relación a medición de pH, lo que se llama pH de impedancia, que puede ser particularmente útil en la evaluación de pacientes con síntomas persistentes a pesar del tratamiento de lo que viene a ser los inhibidores de la bomba de protones. Aquellos pacientes que además tienen síntomas respiratorios y también para pacientes posoperados en los cuales es difícil la evaluación. Esta figura nos muestra justamente cómo nosotros tenemos que utilizar este tipo de transductor con un pH neutro que se coloca más o menos a 5 centímetros de nuestro esfínter esofágico inferior y nos va a permitir evidenciar esas mediciones, ¿no? Aquí, como decía, un sitio de pH, vamos a ver el sitio de impedancia y nos va a empezar a registrar conforme se vaya dilatando o contrayendo, nos va a mostrar las mediciones de impedancia para saber cómo está funcionando en forma rítmica o no. De igual forma, tenemos la cintigrafía de tránsito esofágico. Este es un estudio en el cual el paciente tiene que tomar un bolo de agua de 10 milímetros que tiene que tener tecnecia 99, coloide de azufre. Y mientras el paciente deglute, se va a registrar el paso con una cámara de rayos gamma. Esta técnica, ¿no?, se utiliza para demostrar el tránsito de un bolo retardado. Esto en pacientes con, porque va a tener trastorno de la motilidad esofágica, del cuerpo esofágico, pacientes con esclerodermia, pacientes con un espasmo esofágico difuso o también aquellos que tienen esófago en cascanueces. Y como les mencionaba, en los estudios radiológicos contrastados, pues también no nos limitamos solamente a los estudios en los cuales se disparan placas, sino que también existe la video y la cine radiografía. Por tanto, se realiza una grabación cinematográfica o de video a alta velocidad de los estudios radiográficos, lo que permite la revaluación y revisar los estudios a varias velocidades. Es como si lo grabamos y queremos ver, entonces retrocedemos, enlentecemos, aumentamos la velocidad, volvemos a retroceder, adelantamos. Entonces, esa es la ventaja que nos da estos estudios de vídeo. Generalmente es más útil en los casos en los cuales queremos estudiar la fase faríngea de la deglución. Y muchas veces se tiene disfunción a nivel orofaringio o cricofaringio, algunos trastornos con prominencia del músculo cricofaringio, pacientes con divertículo de Zenker, estrechamiento faringoesofágico o también las éstasis en recesos hipofaringios a lo largo del cuerpo esofágico. De igual forma, existe un estudio combinado que se llama manofluorografía, en la cual tenemos la captura computarizada de las imágenes de videofluoroscopía, pero también a su vez vamos a hacer trazados manométricos. De esa forma también vamos a tener un registro tanto de manometría como de trastornos estructurales mediante esta grabación de video. Luego tenemos esa clasificación de los estudios complementarios, pues las pruebas para detectar una mayor exposición al jugo gástrico. Y en este caso es bueno recordar los valores normales para la exposición esofágica a un pH que es inferior a 4. Los diferentes componentes que se miden van a ser el tiempo total, el tiempo vertical, el supino, el número de episodios, el número de episodios mayor a 5 minutos en duración y también el episodio más largo. En ese sentido, tenemos de igual forma el valor medio, tenemos nuestro desvío estándar y también la valoración o el valor a un percentil 95. Respecto al valor medio en tiempo total, estamos de 1.5 segundos, en tiempo vertical 2.3, el tiempo supino 0.6, respecto a los números de episodios hasta 19, en un número mayor a 5 minutos, estamos hablando de 0.48 y el episodio más largo de 6.74. Entonces, dentro de estos estudios que nos permiten la detección de una mayor exposición al jugo gástrico por el esófago, tenemos la vigilancia ambulatoria del pH
durante 24 horas. El texto nos dice, es el método más directo con el propósito de medir la exposición esofágica al gástrico aumentada. Se realiza mediante un electrodo de pH permanente o más recientemente una cápsula de monitoreo que permite hacer su medición mediante radiotelemetría. Se utilizan las siguientes unidades, lo que habíamos mencionado. El tiempo acumulativo, el tiempo total, la frecuencia de los episodios y también la duración de los episodios. Y tenemos más o menos este tipo de representaciones, como muestra el texto. En esta figura, la figura 24 del capítulo, la visualización de las tiras de pH en un estudio de monitorización en 24 horas, lo que nos permite identificar momentos de alimentación o periodo de comida y periodo supino, ¿no? El periodo en el cual nos encuentra recostado. Y de esa forma, mediante las horas, el tiempo, identificar en qué momentos nos exponemos a pHs más ácidos y en cuáles no. Sobre la base de los estudios y la amplia experiencia clínica, este monitoreo de pH esofágico durante 48 horas se considera el gold estándar para el diagnóstico de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. De igual forma, si bien puede ser con un solo catéter, ¿no? O con, como dice aquí, con un electrodo de pH permanente, también se puede hacer mediante una cápsula. Justamente la cápsula de pH de Bravo mide los niveles de pH en el esófago y permite la transmisión de lecturas continuas del pH, ¿no? Es una monitorización combinada de pH gástrico y esofágico durante 24 o 48 horas. De igual forma, nos muestra ese tipo de registros y nos colabora a poder diagnosticar la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Ahora tenemos las pruebas de detección de la radiográfica también del reflujo gastroesofágico. Ahora, esto es un poco paradójico en el sentido de que el gol estándar es la vigilancia ambulatoria del pH en 24 horas. Pero también nos dice el texto de que puede existir el reflujo en nuestros estudios de contraste. No se presenta en todos los pacientes. El texto dice, en solo el 40% de los pacientes que tienen enfermedad por reflujo gastroesofágico, el reflujo es espontáneo mediante el estudio con medio contrastado observado por el radiólogo. No se presenta en todos, pero cuando se presenta y se realiza este estudio de pH, se confirma. Entonces, cuando se presenta, es un indicador confiable de la presencia de reflujo en el paciente. Así, si nosotros pedimos una serie esófago o gastrodenal y se evidencia que existe reflujo del medio de contraste al esófago, es muy probable que estemos frente a un cuadro de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y finalmente tenemos las pruebas de función duodenogástrica, que nos dice, no, los trastornos esofágicos se asocian con frecuencia a anomalías de función duodenogástrica. Estamos hablando de anomalías del reservorio gástrico, como también la presencia del reflujo duodenal alcalino, que se ha descrito mucho en la enfermedad del esófago de Barrett. Cuestión de que cuando existe este reflujo alcalino por las sales biliares de la bilis y demás, el esófago de Barrett suele ser más agresivo o las lesiones suelen ser más agresivas. Los estudios que incluyen van a ser los de vaciamiento gástrico, el análisis del ácido gástrico y lo que se conoce como una colegamografía, de los cuales solamente el texto nos describe el vaciamiento gástrico. Entonces, el estudio de vaciamiento gástrico se utilizan con comidas marcadas con radionúclidos y tiene la ventaja de que podemos marcar con un tipo de radionúclido el alimento sólido y con otro tipo el alimento líquido y así poder ver la diferencia cuando uno consume líquidos y cuando uno consume sólidos. Entonces, después de ingerir una comida marcada, las imágenes de la cámara gamma o de rayos gamma del estómago se van a obtener a partir de 5 a 15 minutos por al menos 2 a 4 horas. En general, lo normal es que el 59% de la comida se haya vaciado en los siguientes 90 minutos. Alteraciones de este porcentaje, de este tiempo, pues ya nos van a traducir a trastornos del vaciamiento gástrico.
Bueno, eso respecto a esta parte de introducción. Si se dan cuenta, hemos hablado mucho sobre lo que viene a ser un poco de anatomía, pero más que todo sobre estos estudios, de los cuales son más importantes hablar de la endoscopía y hablar de la manometría. ¿Por qué? Porque aquí ya estamos hablando de hallazgos cuando estamos frente a enfermedades de flujo gastroesofágico y esófago de Barrett. Y aquí de igual forma, cuando hablemos de acalasia, también cuando hablamos de un ERGE por un esfínter mecánicamente defectuoso, o cuando queremos descartar, por ejemplo, la acalasia de un espasmo difuso y demás. Entonces, para poder comprender estos estudios complementarios cuando hablemos de las enfermedades, es que es necesario poder recordar esta parte introductoria, que va en relación también a las características anatómicas y fisiológicas del esófago. Y les repito, el examen de este año hablaba justamente sobre la valoración endoscópica de un divertículo esofágico, que si bien se encuentra en el subtítulo de acalasia o de ERGE, se encontraba en esa parte introductoria cuando hablamos de la endoscopía. No sé si tuvieran algunas preguntas. Veamos, se debe explorar cuidadosamente con la endoscopia flexible para excluir la ulceración o neoplasia. Exactamente, esa era la pregunta en ese examen, ¿no? Y es lo que nos dice justamente el texto. Además dice, frente a un divertículo, no tomar la biopsia, sino que solamente se evidencia. Incluso más abajo dice, ¿no? Si no se toma la biopsia, entonces se puede utilizar una ultrasonografía endoscópica para hacer una mejor valoración de una masa si se encontrara a ese nivel. Muy bien. Para el día jueves ya vamos a comenzar con nuestro capítulo de calasia. Vamos a hablar mucho sobre manometría, entonces vamos a recordar mucho sobre lo que acabamos de hablar el día de hoy. Y ahí sí vamos a tener nuestro caso clínico, nuestras preguntas y a petición y coordinando también con los coordinadores de, de las clases. Les voy a pasar también las diapositivas en formato PDF, pero con lo que viene a ser espacios en blanco, ¿no? O sea, vamos a borrar algunas partes para que a modo de repasar las vayan completando. No vamos a pasar íntegras en PDF, sino con espacios en blanco para que los puedan ir completando y así reforzando un poco lo que viene a ser los puntos importantes en nuestras diapositivas. Entonces, si me dan un poco de entre hoy y mañana, les voy a ir pasando esas diapositivas en PDF desde nuestra primera clase de apendicitis hasta nuestra clase de hoy día de introducción a patología de esófago.